Este es un discurso jasídico del Rebbe del año 1984. En ese año, en Parshas Toilos cayó Rosh Chodesh Kislev, el comienzo del mes de Kislev, y a su vez, al otro día también, o sea, el domingo de aquel año, también era Rosh Chodesh Kislev. Es decir, eran 2 días del comienzo del mes de Kislev. Cuando cae de esta manera, hay una haftara, una lectura posterior, una lectura de profetas posterior a la lectura de la Toira, especial de Rosh Chodesh, del comienzo del mes del Kislev en este caso, y además de Erev Rosh Chodesh, es el día anterior a que mañana también es Rosh Chodesh, comienzo del mes de Kislev. No cae así todos los años. En este Maimon en particular hay varios asuntos que son complejos y profundos. Algunos los voy a explicar con más detalle, otros con menos detalle, y me voy a apoyar en que algunas personas probablemente conozcan cuáles son las costumbres y las formas que son las historias de Tanaj, etc. En este caso en particular, el Rebbe se detiene en un versículo de la Haftara, justamente de vuelta, la lectura posterior de los profetas, la lectura posterior a la Torá de la lectura de los profetas, que está en Shmuel Aleph, en el primer libro de Shmuel, el capítulo 20, en donde se expresa parte de la profunda amistad entre David Amelech y Yonasan. David Amelech, por supuesto, era el rey David, y Yonasan era el hijo del rey Shaul. En teoría, si el reinado pasa de padre a hijo, después del rey Shaul, tenía que venir el rey Yonasan. Pero Yonasan y Shaul mueren en una guerra, etc. El próximo rey es David Amelech, el rey David. Y Yonasan siempre estuvo a favor, digamos, de David Amelech. Era amigo, lo quería, lo apreciaba. Shaul Amelech lo quería matar a David Amelech. Pero Yonasan, el hijo de Shaul, lo amaba, etcétera, etcétera. ¿Por qué se lee este texto en los días en los cuales al otro día, o sea, en los sábados, en los cuales al otro día va a ser Rosh Chodesh? Porque el texto dice básicamente Mahar Chodesh. Mañana va a ser Rosh Chodesh. ¿Qué pasaba en Rosh Chodesh? En la época del rey Shaul, el rey David, incluso después también, se juntaba toda la corte del rey y comían todos juntos. Y el rey Shaul había planeado que ese día en que se iban a juntar a comer todos juntos, él, el rey Shaul, le iba a matar a David Amelech. Entonces hicieron un trato entre entre Yonasan y David, que David se iba a ir, no iba a estar presente en esa comida. Y al no estar presente, Yonasan iba a poder revisar si su padre realmente lo quería matar o no a David. Bueno, esto les recomiendo que lean el primer libro de Shmuel, el capítulo 20, porque no da el tiempo. Hay tantos asuntos en este discurso que si no habría que hacer 200 clases del discurso nada más, no es el objetivo. Vamos a empezar. Le dijo Yonasan a David, mañana es Rosh Chodesh, el comienzo de un mes, Venifkadto, y en la práctica vas a ser nombrado, vas a ser recordado. Shaul va a llamar a cada uno de sus sirvientes para estar comiendo en la corte junto con él. Pero va a faltar tu lugar. Entonces esto es lo que está diciendo Yonasan a David. Vos vas a ser mencionado, vas a ser recordado, pero en la práctica no vas a estar. Vas a faltar. Y ahí yo voy a poder ver si mi padre, dice Yonasan a David, realmente te quiere matar o no. En la práctica, Shaul se enojó muchísimo que David no estaba, porque Shaul ya tenía todo organizado para matarlo a David. Muy bien. Este es el versículo que da comienzo a nuestro discurso. El rey se va a detener en esta idea de Benifkalta ki pocket. Vas a ser recordado porque no vas a estar. No en el resto de la relación entre David y Yonasan, pero es muy interesante. Vamos a verlo a lo largo del discurso, que de vuelta es un discurso complejo, con varios asuntos bastante complejos, pero es interesante cómo Yonasan en la práctica le termina dando algo a David. ¿Y cómo es que Yonasan le da algo a David? A través de que David está batel, está anulado. Entonces hay un asunto de anulación, que esa anulación frente a Dios, esta es la parte del servicio a Dios de este discurso, esa anulación frente a Dios, que es lo que representa David Amelech, el rey David, nos permite realmente conectarnos con Dios y recibir de Hashem, de Dios, todo tipo de bendiciones, etc. Veremos. Y es sabido el discurso jasídico del Alter Rebbe sobre este asunto. El Rebbe pone entre paréntesis que fue impreso con notas del Tzemach Tzedek, del nieto del Alter Rebbe, en tal lugar, y que ahora en nuestra generación, 1984, encontramos nuevos manuscritos, etc. El punto central, el núcleo del discurso del Alter Rebbe sobre este versículo es que de las palabras Benifkarto, ki pocket moishabejo, de vuelta, vas a ser
Nifkato, vas a ser recordado. Ki pocket, porque va a faltar tu lugar. Esto indica que a través de que falte tu lugar y pocket, es decir, gizaron una falta, no estés, esto va a generar benifcato, vas a ser recordado. La gente se va a dar cuenta que no estás, te van a recordar porque justamente no estás. Es decir, un asunto de recuerdo. ¿Cómo se genera el recuerdo? ¿Cómo se genera que la gente presta atención a que porque no estás? Si estuvieses ahí, probablemente nadie te daría bolilla, nadie te prestaría atención. Pero no estás, entonces la gente lo recuerda. Esto es lo que explica el Alter Rebbe sobre este versículo, en un discurso relativamente largo del Alter Rebbe también. Que aquí hay dos asuntos, dice el Rebbe. En adición al asunto de que por cuanto hay una falta, esa falta es la causa que genera un recuerdo que es la consecuencia, tenemos que decir que hay una relación entre ellos. Evidentemente, la falta genera recuerdo. Bueno, hay una relación entre falta y recuerdo. Más aún, por cuanto la raíz en hebreo, cada palabra en hebreo tiene una raíz de 2 o 3 letras. En este caso, la raíz en hebreo de la palabra benifkadto es pei kuf dalet, pocket, que significa recordar en la práctica. Al final, es la misma raíz, benifkadta ki pocket. Es la misma raíz, la falta y el recuerdo. Benifkadta es, serás recordado, ki pocket, porque vas a faltar. Es la misma palabra, la misma raíz, y significa dos cosas opuestas. Entonces el Rebbe explica que acá hay un asunto de oirbekli, es como luz y recipiente. A través, el concepto de luz y recipiente no son como dos cosas diferentes. Luz y recipiente es como en el concepto es como en una palabra, la luz es el concepto, y el recipiente es la palabra, las letras que componen esa palabra que cargan un determinado concepto. Por ejemplo, la palabra Boruch. Boruch significa bendito. Ok, pero son unas letras Beis, Reish, Vav, Chav, que simplemente son letras que unidas tienen una energía, cargan una luz. ¿Cuál es la luz? El concepto de bendición, braja, bendición, etc. Entonces aquí tenemos una palabra, pocket, peikub dalet, es una raíz en el Loshen Kodesh, en la lengua santa, que esta raíz, de acuerdo a cómo la conjugamos, puede querer decir benifkadto. Benifkadto es, vas a ser recordado, y pocket baja porque va a faltar tu lugar. Entonces acá tenemos como oir bekli, luz y recipiente, el concepto y la palabra que carga ese concepto, que no son como dos cosas separadas, sino que el recipiente verdadero se transforma en una misma existencia, una misma cuestión que la luz. Un verdadero recipiente carga todo el concepto de esa luz. Una verdadera conjunción de letras que forman una palabra carga en forma perfecta el concepto que esa palabra quiere expresar. ¿Se entiende entonces que el concepto de hipoket moshabeja, que va a faltar tu lugar, o sea, el rey David no va a estar sentado en el lugar donde le corresponde, en la comida, en la corte del rey, hipoket moshabeja, tu lugar va a faltar? Este es el recipiente que carga un concepto que se genera, que se transforma en un mismo asunto con benifkadto, serás recordado, que eso es oir. Entonces acá tenemos, esa es la luz. Acá tenemos algo muy interesante, dos opuestos, que al fin y al cabo no son dos opuestos, dice el Rebbe. El benifkadto, serás recordado, es porque hay pocket, porque va a faltar tu lugar. Y eso es oir bekli. El kli, ¿cuál es el recipiente? ¿Cuál es la herramienta a través de la cual vas a ser recordado? Tu falta. Entonces al fin y al cabo es la misma cuestión, a pesar de que son dos opuestos, recordar o faltar, estar o no estar. Sí, son dos opuestos, pero en realidad lo que genera que estés es que no estés. Esto es lo que está diciendo el Rebbe en las palabras del discurso, del versículo. Lo que genera que seas recordado es que no estás. Entonces todo el mundo se acuerda de vos. Y esta es la relación que hay también con el concepto de Mahar Hoidesh, que mañana va a ser, obviamente en el año que el Rebbe dijo el discurso, mañana va a ser Rosh Hoidesh, es decir, el comienzo del mes. Es decir, que ese concepto del Moila da Levana, el nacimiento de la luna, los meses hebreos tienen que ver con el ciclo de la luna, que se oculta y se revela, se revela al comienzo del mes. La luna está muy pequeña, nace, entre comillas, a la mitad del mes la luna está llena y hacia el final del mes la luna se va ocultando de vuelta. Porque el concepto de Moila da Levana, el nacimiento de la luna, se genera a través de que le precede al nacimiento de la luna
Gizaron alemán, la falta de la luna. La luna se oculta totalmente al final del mes anterior y nace de vuelta en el mes siguiente. Entonces vemos el mismo concepto. ¿Cómo nace la luna? Porque se ocultó antes. ¿Cómo es recordado David? Porque no está. Es la misma idea. Y el Rebbe hacia el final del discurso va a dar toda una explicación amplia entre sol, luna, etc. Ahora bien, esto es básicamente el concepto que el Rebbe extrae de un discurso del Alter Rebbe. Ahora bien, por cuanto este asunto está escrito en la Toira, está dicho en la Toira, se entiende que tiene una joira, una enseñanza en el servicio a Dios. Porque yo fui creado para servir a mi creador. Es la razón de ser de toda la creación. Entonces cada asunto en la Toira tiene que tener una joira, una enseñanza. La boida es, el servicio a Dios es, que tiene que existir en cada uno de nosotros, hipoket moshaveja, haber una falta, pitul, anulación. Esta palabra la agrego yo, no está ahora en el discurso, aparece después. Para que haya verificado, para que sea recordado. Y la fuerza para esto es a través de que lo dijo Yonasan. De vuelta, el versículo que da comienzo al discurso es: Yonasan le dijo a David, Mahar Hoidesh, mañana Rosh Hoidesh. Ahí ya tenés todo el concepto del ocultamiento de la luna, el nacimiento de la luna, perfecto. Y el mismo concepto, Benifkalta, será recordado porque no vas a estar. La misma idea que el comienzo del mes. Y esto, ¿quién lo permite? Yonasan. Es Yonasan el que le da algo a David, a pesar de que David era el rey. Yonasan era el hijo del rey anterior. Pero aquí Yonasan le da algo a David. Veremos la explicación de este asunto, como está explicado en la continuación del discurso del Alter Rebbe, el discurso del Tzemach Tzedek, las notas del Tzemach Tzedek. El Rebbe da toda una explicación amplia del nombre Yonasan, larga, que tiene muchos asuntos de Nigle de Toira, la parte revelada de la Toira, muy interesante, complejo. Ahora bien, el nombre Yonasan lo encontramos en el Tanaj, en la Toira, en dos formas. A veces aparece Yonasan, Yud, Vov, Nun, Sov, Nun, Yoinasan, sin una Hei. Y a veces aparece Yehoinasan, con una Hei en el medio. La letra Hei en el medio. A veces con Hei, a veces sin Hei. Y el asunto de esto tiene que ver también con las leyes, con Alaj. En la parte revelada de la Toira respecto de las leyes de un shtar, un documento. En un documento, para que el documento sea válido, el nombre de los personajes que aparecen en un documento tiene que estar bien escrito. Entonces, ¿cómo se escribe Yoinasan? ¿Con Hei o sin Hei? ¿Yoinasan o Yehoinasan? Y sobre esto trae el Tzemach Tzedek en su discurso hasídico el tercer de Chabad, que de la misma forma encontramos al respecto del nombre Yosef, que era el nombre, el Rebbe pone entre paréntesis, del líder de nuestra generación, el Rebbe anterior, Yosef Yitzchak, que se llama también Yehoisef. A veces se llama Yosef sin Hei, y a veces aparece Yehoisef con una Hei, como está escrito en el Salmo Eidus be Yehoisef Samoy. Un testimonio en Yehoisef con una Hei en el medio. Así dice el Salmo 81, etc. Y de la misma manera encontramos al respecto de Abraham, que primero se llamaba Abram, y después se le agregó una letra Hei, Abraham. Y aquí se entiende que el concepto de agregar una Hei, una letra Hei en el nombre Yehoinasan, es similar, por cuanto el Tzemach Tzedek, el tercer de Chabad, los vincula con Yehoisef y con Abraham. Entonces el agregado de la letra Hei en Yehoinasan es similar al agregado de la letra Hei en Yehoisef y en Abraham. Y el asunto es, el agregado de la letra Hei en Abraham, en términos sencillos, es Ispashtus Bisrachus. Son dos palabras que el rey va a repetir a lo largo del Maimer, el discurso, varias veces. Ispashtus es expansión, Bisrachus es amplitud, mucho, mucho. Esto es lo que representa la letra Hei en el nombre de Abraham. Como es sabido que la letra Hei, que tiene tres líneas, una línea acostada, una línea parada y una pequeña línea al costado, parada también, esto alude al concepto de expansión. La letra Hei tiene una letra Yud en su interior. Entonces la letra Hei lo que representa en realidad es la expansión de la letra Yud que está en su interior. Esto es un asunto amplio, largo en Hasidus, en Kabbalah, etc. Y como es el Pshuto y Shomikra, como es el sentido literal de los versículos, que desde el momento en el cual Abraham se pasó a llamar Abraham, se generó Abraham Goy. Dios mismo le dice, a Abraham serás un padre de muchas naciones. Hamoin, la letra Hei, es como la primera letra de la palabra Hamoin, que significa muchos, padre de muchas naciones. El asunto de amplitud. Es decir, a través de que se le agregó al nombre Abraham la letra Hei, se generó Israchbus, Vispashtus, de vuelta. Estas palabras el rey las repite varias veces
hay una amplitud, hay una expansión en Abraham mismo. Él mismo generó, se expandió, por así decirlo. Ahora bien, esto generó también, no solamente en Abraham, una expansión y una amplitud, sino que en el mundo mismo, por fuera de Abraham, él se convirtió en Abraham Goim, un par de muchas naciones. Generó un efecto diferente en el mundo, Abraham mismo, por el hecho de que él tenía una hey, dentro del mismo una expansión, y esta expansión se expandió, valga la redundancia, al resto del mundo. Y como está explicado en muchos lugares, que antes de esto, Abraham era Abram, era un padre superior, que Rashi trae en su comentario de la Torá, esto lo agrego yo, Ab le Aram, era padre de Aram, que es lo que hoy sería Siria, en lugar, Aram, o, como dice Hasides, Seichel Anela Mekol Ryan. Abraham representaba, Ab significa padre, Seichel, intelecto, madre son las emociones, por así decir, padre y madre son intelecto en realidad, y la madre está más relacionada a las emociones, que son como los hijos, que el padre. El padre es algo muy elevado. Entonces tenemos Abram, un padre superior, que es el intelecto oculto por encima de cualquier comprensión. Seichel Anela Mejor Ryan, una cosa extremadamente elevada, intelectual, totalmente separada del resto del universo. Y después, cuando se le agrega la letra Hey Abraham, como dicen nuestros sabios, que Dios lo hizo gobernar sobre los 5 miembros que Abraham todavía no gobernaba, por eso se llamaba Abraham, estaba totalmente removido del mundo, y había en su mundo los ojos, no importa, los detalles. De vuelta, en este discurso hay muchos asuntos que el rey hace referencia y no los explica, y no hacen a la esencia del Maimer tampoco, entonces no los voy a explicar. El punto es que Abraham sin Hei no gobernaba sobre parte de su cuerpo, y Abraham pasó a gobernar sobre las 5 partes de su cuerpo que Abraham no gobernaba. Como dicen nuestros sabios, y también está explicado en el discurso hasídico anterior, que empieza Abraham Zokim Babayomi, que Abraham era anciano, etc. Y en los comentarios de nuestros Repeim, sobre lo que dicen nuestros sabios, sobre el versículo que Dios bendijo a Abraham, con todo, que lo hizo gobernar sobre su inclinación al mal. Es decir, que después de que Abraham pasó por todas las pruebas que pasó, las 10 pruebas, etcétera, etcétera, en adición a esto hay un asunto nuevo, Dios le permitió a Abraham, con agregado de esta letra Hey, gobernar sobre su propia inclinación al mal, sea lo que fuera que quiere decir, está explicado en el discurso anterior. Esto es al respecto de Abraham. Vemos que la letra Hey representa amplitud. De la misma manera encontramos al respecto de Yosef, como dicen nuestros sabios que la letra Hey que se le agrega a Yosef fue cuando Yehoisef fue cuando salió a la libertad de la cárcel. Y esto ocurrió en Rosh Hashanah, en el comienzo del año, así dice el Talmud. Y esto también es un asunto de ispashtus, expansión, israjus, amplitud. Una persona está en la cárcel, no puede expresarse, no tiene libertad. Cuando sale de la cárcel, agregan la letra Hey. Esto representa libertad, representa expansión, amplitud. Entonces vemos tanto en Abraham como en Yosef, que cuando se les agrega la letra Hey, Abraham o Yehoisef, esto representa amplitud. Que a pesar de que antes de que Yosef se le agregue la letra Hey, ya era llamado Eile Toilis Jacob Yosef. Estas son la descendencia de Jacob. ¿Cuál era la descendencia principal de Jacob? Yosef ya estaba en un nivel espiritual muy elevado. Es decir, como dice el rey acá, y esto está traído de los comentaristas y Rashi en los versículos, comentarios de Rashi en la Toira, que era Ikar Toilis Jacob, lo principal de Jacob era Yosef, la principal descendencia de Jacob era Yosef, porque Jacob le pasó a Yosef toda su Toira, todo lo que estudió, todo lo que sabía. Entonces Yosef estaba en un nivel espiritual extremadamente elevado. Sin embargo, aún así, todo esto era dentro de Yosef. Él contenía toda esta toira de Jacob, todas las enseñanzas de Jacob, y era la principal descendencia de Jacob. Y solamente cuando se le agrega la letra Hey al nombre Yosef para transformarlo en Yehoisef, entonces ahí Yehoisef se transforma en el que vendía grano para toda la tierra de Mitzrayim, de Egipto, y no solamente la tierra de Egipto, sino que a todas las naciones del mundo. Y no solamente esto, sino que a Jacob y a sus hijos también, como está escrito, que Yosef mantuvo, nutrió a cada uno de sus hermanos y a los hijos de sus hermanos, etc., en la tierra de Mitzrayim. Quiere decir que vemos en Yosef que él ya tenía una amplitud propia, interior. Era la descendencia de Jacob, le pasó todo a Jacob, etc. Jacob le pasó todo a Yosef, quiere decir, etc.
Pero cuando se le agrega esta letra Hey, hay una amplitud gigante donde Yosef empieza a influir sobre todo el resto del mundo, a su alrededor. Al punto tal que Yosef es el líder para los hijos y nietos de Jacob y para todo el pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones. Por eso todo el pueblo de Israel en general se llama con el nombre de Yosef, como dice otro salmo, Noi Katzen Yosef, que es guiado como el rebaño de Yosef. ¿Quién es el rebaño de Yosef? Todo el pueblo de Israel. Entonces todo el pueblo de Israel somos el rebaño, y sobre esto está escrito que Dios guía como un rebaño a su pueblo en manos de Moishe, en manos de Aaron, y como está explicado en otros lugares, etc. Todo esto es la amplitud por excelencia. De vuelta, vemos el mismo concepto, a Yosef se le agrega la letra Hey, y esto genera una amplitud tan grande que tiene influencia sobre el pueblo de Israel durante todas las generaciones. Y el Rebbe ya hizo referencia antes que el líder de esta generación se llama Yosef, o sea, el Rebbe anterior. Bien, y por supuesto, si el Rebbe hablaba del Rebbe anterior como líder, nosotros hablamos de nuestro Rebbe como el líder. Y aquí se entiende lo mismo respecto al nombre de Yehoinasa, con una letra de Hey agregada, que a pesar de que la palabra Yoinasa, el nombre sin la letra Hey, ya representa Nothan Matono, regalo, dar, entregar, y por supuesto representa cierta amplitud, porque una persona tiene y entrega, y le da a otros. Que el asunto de matana, el asunto de entregar y dar, regalar, es, como dice el Talmud, que todo aquel que da con buen ojo. Es decir, cuando una persona da, lo da con gracia, con ganas, y da ampliamente. El nombre Yoin Nothan es Yoin Yud Vav, Nothan, da, dio, dar, matana, es la misma palabra. Sin embargo, cuando se le agrega la letra Hey, hay un agregado también en este asunto de dar. Porque el concepto de matar un regalo, a pesar de que es be'ain yafa, es decir, con ganas, el Talmud considera que cada persona que regala con ganas. Sin embargo, es sabido que matar un regalo tiene interrupción. Ahora explico esto. Es un asunto profundo, complejo, de la parte revelada de la Torá. Un regalo tiene una interrupción. Se puede recortar, se puede repartir. Y la novedad de la letra Hey en el nombre Yehoy Nasan es que este asunto de lo que Yoinasan da, de vuelta, Yoinasan representa dar, pero está dar con Hey y dar sin Hey. Dar sin Hey es dar, y es algo bueno, y es con profundidad y con ganas, etc. Pero tiene interrupción. Se puede repartir, puede cortar, como voy a explicar en un minuto. Pero cuando le agregas la letra Hey al nombre Yehoinasan, ese dar se transforma en Yerusha, en herencia. Y es sabido que la herencia no tiene interrupción, no se puede recortar, y esto es una amplitud absoluta hasta el Ein Sof, hasta el infinito. Entonces, así como en Abraham se agregó a la letra Hey, representa amplitud, era amplitud en sí mismo, amplitud hacia los demás. En el nombre Yosef se agregó la letra Hey, era amplitud para sí mismo, porque Jacob le pasó todo, y él empezó a influir sobre todo el mundo cuando le agregó la letra Hey. De la misma manera, en el nombre Yoinasan es dar es con ganas, pero cuando le agregas la letra Hey, es dar de otra manera. ¿Qué diferencia hay entre una matana, un regalo, y una yerusha, una herencia? Pues esto es algo amplio, complejo, en la parte revelada de la Torá. Bekitsur, muy en resumen, para entender lo que está diciendo el Rebbe, la idea es la siguiente. Matana yesh la hefsek. Un regalo se puede recortar. Yerusha ein la hefsek. Una herencia no se puede recortar. ¿Qué significa? Si una persona lega a otros sus propiedades, está a punto de morirse o no, esto es una discusión larguísima, pero no la voy a hacer larga. La persona lega a los demás, deja a los demás, y lo dejó en forma de regalo. Por ejemplo, dejo todas mis propiedades a fulano y mengano. Entonces, si los dejó en forma de regalo, esas propiedades se pueden interrumpir. Si fulano estaba primero y mengano estaba después, lo que fulano se queda es para él, y lo que fulano deja, sobra, queda para mengano. Entonces hay una interrupción en el regalo. Se puede recortar, se puede partir al medio. Mis propiedades, podemos decir, tanto para este y tanto para el otro. ¿Cómo se reparten? Lo que el primero dejó le queda al segundo. Y ya está. Esto es matana, es un regalo. Yerusha no se puede interrumpir. Si la persona dice, yo dejo en forma de herencia, Yerusha, todas mis propiedades a fulano y mengano, pues todas las propiedades van a fulano. No existe que fulano parta, recorte las propiedades y parte le quede a mengano y parte a fulano. No. Todas las propiedades van para el primero. ¿Por qué? Yerusha en la hefsek. Cuando la persona deja en forma de herencia, la herencia no se puede cortar, no se puede repartir.
El regalo sí, la herencia no. Esta es la ley. Así funciona. En Baba Basra, en el Talmud, en Rambam, etc. Ahora bien, lo que el Rebbe está explicando es, Yoinatan es dar, matana. Pero hay dos formas de dar. Hay forma de dar de regalo y hay forma de dar en herencia. Cuando a Yoinatan le agregan la letra G a su nombre, pasa a dar en forma de herencia. No tiene interrupción, es un dar infinito, que no se puede recortar. Muy bien, próximo párrafo. Y con esto podemos explicar también otro asunto que aparece en Kabbalah y está traído en los discursos mencionados anteriormente del Alter Rebbe, del Tzemach Tzedek, que Yehoinazan, este nombre con la letra Hei, alude al Shem Havai. Shem Havai es el nombre de Dios de 4 letras, tetragramaton, porque en la práctica tiene las mismas letras, solo que el nombre de Dios está expresado de una forma muy particular. Está la Yud, la Hei y la Vav. El nombre de Dios de 4 letras tiene de vuelta 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei. Y una que se repite. Entonces la Yud, la Hei y la Vav están tal y cual están en el nombre Yoinazan, Yehoinazan, como en el nombre de Dios. Perfecto. Lo que en este caso con la última letra Hei, que esto alude a un nivel que se llama Malchus, el reinado de Dios, está escrito en forma de Nosan, dar. Yehoi Nosan, dar. Y la palabra Nosan, que significa dar, suma 500. La Nun suma 50 y la Taf suma 400. Entonces tenés Nun, Taf, Nun es 400 más 50, tenés 500. Que este número 500 alude a la letra Hei, que le falta, digamos, al nombre Havai, al nombre de Dios, que Havai no significa nada, es una forma de aludir a un nombre de Dios. Y esta letra Hei está incluida de 10 niveles, y a su vez, estos 10 niveles se incluyen en 10 niveles. Ahí tenés entonces el número 500, porque la letra Hei vale 5, 5 por 10 es 500. Es decir, que la última letra Hei del nombre Havai, que representa el nivel de Malchus, que no voy a explicar qué es, porque ahora no es el asunto de este discurso ahora, está en forma de 500. No es la letra Hei que vale 5, sino que está expresada en forma de 500. Quiere decir que está extremadamente amplia. De vuelta, la misma palabra que el Rebbe repite varias veces, totalmente ampliada. Entonces vemos en el nombre Yehoinazan, el nombre de Dios. Yud, Kei, Vav están escritos literal, y la última letra Hei está en forma de amplitud total. No vale 5 como vale la letra Hei, sino que vale 500, una amplitud absoluta. Que no solamente que está incluida de 10 niveles, sino que cada uno de esos 10 niveles a su vez está incluido de 10 niveles, como está explicado en otro lugar. Que por esta misma razón, nuestros sabios dicen que en el Talmud, desde la medida de la tierra hasta el cielo son 500 años, sea lo que fuera que quiere decir, no importa, pero es el número 500, amplitud. Y de un cielo al otro cielo, hay 7 cielos, dicen nuestros sabios, hay 500 años de distancia. Distancia se mide en metros, no en tiempo, y no está hablando de años luz. Es un asunto espiritual. El punto es que el número 500 representa amplitud total. De la misma manera, nuestros sabios dicen que las piernas de los ángeles, que se llaman Hayo y Sacoides, animales santos, y esto mide 500 años también, y los muslos de estos animales santos, de estos ángeles, miden 500 años también, etc. Es decir, la medida de todos estos niveles es 500. ¿Por qué? Porque este asunto del número 500 representa Shetach HaMekabel, representa el área del receptor en el lenguaje hasídico, que es el concepto de Malchus, el reinado divino. Muy en resumen, esto es un asunto extremadamente amplio, muy en resumen. Malchus, el concepto del reinado, que es una sfira, una emanación divina, una expresión divina, está representado por la boca, por la palabra. La palabra en sí, como dijimos anteriormente al comienzo, es un receptor. ¿Por qué? Porque la palabra recibe y carga y lleva de acá para allá un concepto. Como dijimos, la palabra Boruch, Beis, Reish, Vov, Chov, que significa bendito, que es la primera palabra de todas las bendiciones, Boruch, Ato, etcétera, etcétera. Esa palabra es una serie de letras nada más. En teoría, en sí misma, esas letras no tienen ningún significado. Solo que cuando se juntan esas letras y nosotros le enchufamos, por así decir, un significado, que Dios es bendito, Boruch, etc., de repente esas palabras tienen un sentido especial. Entonces, estas letras reciben concepto. Esto es Malchus. El concepto de Malchus en Kabbalah está escrito, Leit Lamig al Maklum, no tiene nada propio, recibe de las otras
Sefiro y de las otras emanaciones divinas, etc. El Rebbe está explicando acá que este número 500, ¿qué es lo que representa el número 500? En la letra Hey, el número 5. La esencia del número 500 es el 5. Esta letra Hey es la última letra del nombre de Dios, que representa el nivel de Malchus. Pero no es Malchus así nomás. No, es Malchus ampliada, porque es 500 en lugar de 5. Y ampliada no solamente 10 veces, sino que 10 veces, 10 veces. Extremadamente ampliada. Y esto lo que representa es el receptor. ¿Qué significa el receptor? De vuelta, como la palabra recibe un concepto para cargar ese concepto. Y esto es el asunto del comienzo del versículo, que da comienzo a este discurso hasídico. Le dijo Yehoinasan con la letra Hey a David, etc. Mañana será el comienzo del mes. Es decir, que la proyección desde Yehoinasan hacia David es en forma, porque le dijo Yehoinasan a David, significa le proyectó, le pasó, le dio algo Yehoinasan a David. Esto es en forma de 500, con la letra Hey en el medio, el nombre de Yehoinasan, que es Yud Kei Vav, las primeras 3 letras del nombre de Dios, más la palabra Nasan, que representa 500, etc. Esto es Tachlis Espashtus. Esto es la amplitud absoluta. El discurso sigue, por supuesto, estamos más o menos en la mitad del discurso. ¿Qué aprendimos hasta acá? Lo que estudiamos es que hay una relación especial entre David y Yehoinasan. Una relación especial. Y esta relación especial tiene que ver con Rosh Hodesh, con el comienzo del mes. Y tiene que ver con un pitul, una anulación de David, que esto genera, una falta de David, que esto genera que sea recordado. ¿Y quién le da fuerzas a David para ser recordado a través de su anulación? Yehoinasan. ¿Y cómo funciona esto? Con la letra Hey. Y vemos en el nombre de Abraham la letra Hey, vemos en el nombre de Yosef la letra Hey, así como en Abraham y en Yosef representa una amplitud increíble. La letra Hey, de la misma manera, cuando se le agrega la letra Hey al nombre de Yehoinasan, esto también genera una amplitud enorme. Y esto es lo que Yehoinasan le pasa a David, justamente a través de tener esa letra Hey en su nombre. Dios mediante, en la próxima clase, vemos cómo el Rebbe aplica esto en el servicio a Dios.